Luisa, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Gracias como siempre por tus generosas palabras. A mí me da más gusto. Me disculpo un poco porque me acaban de sacar las muelas del juicio, entonces entre que me veo un poco chistosa, moreteada y hablo un poco chistoso, ténganme paciencia. Pero bueno, no Bueno, quería desaprovechar la oportunidad. paciencia. ¿Y eso qué significa, Luisa, lo de las muelas del juicio? ¿Que ya va a tener uno más juicio o qué? Pues a mí me quitaron 2, entonces nada más tenía 2 de 4. No sé en qué grado estaba, pero bueno, mucho juicio, poco juicio, me quité todo. Entonces lo sabremos en las próximas horas. Bien. Oye, Luisa, te quiero pedir tu opinión, tu comentario, tu reflexión acerca de la presentación ayer del libro Feminismo Silencioso de la Sí. doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Cuál es el sentido? Una exposición en la plaza pública, en el Zócalo, una reflexión sobre cómo hacer un feminismo, pero en la situación de ser la consorte de quien llega a la presidencia de la República. Es una historia muy larga que ha habido de discutir cuál es el papel de la esposa de los presidentes y la verdad es que creo que salvo la propia Gutiérrez Müller, en los casos anteriores siempre fueron papeles muy subordinados y a veces muy encajonados en jaulas de oro, lo Sí. asistencial, el DIF, pero sin una presencia o una palabra incluso política, a diferencia de Gutiérrez Müller. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre todo esto que estamos hablando, Luisa? Ay, Julio, pues mira, no he podido terminar el libro, justo aquí lo tengo y Ujú, la verdad es que llevo apenas unos capítulos. Le ujú. tenía como cierto prejuicio quizá por el título, ¿no? Feminismo Sí, silencioso, como que suena hasta un poco contradictorio, sí. em, pero la verdad es que me ha sorprendido un montón. Que, pues quisiera empezar por lo primero que dices, como que noto una disonancia muy importante entre lo que dice el libro y la presentación de ayer. Como que lo primero que noté en el libro es que la dedicatoria excluye al presidente López Obrador, ¿no? La Mm, dedicatoria de las primeras páginas es para Gabriela, su hermana, Laura Nieto y Jesús Ernesto, el más resistente. Y la palabra resistencia es una que aparece un montón en las páginas. Si quieres, ahorita hablamos un poquito más de eso. Em, ujú. la primera frase con la que abre el libro en la introducción Beatriz Gutiérrez Müller es, si esperan encontrar aquí las palabras de alguien más, váyanse porque no soy vocera ni aquí va a haber parafraseos de nadie, ¿no? Esto es firmado por la persona que aparece en la primera plana, como diciendo, me separo, esto no es para que interpreten al presidente ni para que hablen de Andrés Manuel López Obrador, esta es una reflexión mía, y como mujer, como madre, como mexicana, como persona, ¿no? Como que pone eso primero ahí. Entonces, como que tiene una declaración muy importante, bueno, tiene un montón de declaraciones muy importantes, ya iremos viéndolas, en estas páginas que como que se separan muy importante, ¿no? Del sexenio, del presidente, digo, no que no haya espacio para esas reflexiones aquí, para su vida y figura pública durante los últimos años, pero como que se siente muy fuerte pues una salida del agua, ¿no? Casi, casi, así como estuve mucho tiempo sin declarar, ella dice, porque el silencio también puede ser un momento de reflexión, y ahorita quiero decir todo lo que estuve cultivando en mí, porque la verdad es que es un libro, te digo, no lo he terminado, pero tiene 20 autores por página, ¿no? O sea, como que Ujú. de Foucault a, no sé, Simón de Beauvoir, tiene así como un montón de referencias, se ve que es un trabajo académico muy importante, pero bueno, como que tiene un rompimiento al menos pues, tangible, ¿no? Con el presidente. Y ayer lo que vimos fue todo lo contrario, ¿no? El presidente en primera fila, el gabinete en el podio, pues, y también en la primera fila de asistentes, un espacio muy emblemático para la 4T, como es la zona del primer cuadro de la capital, como que lo primero que me hizo ruido, pues, cuando empecé a leer el libro fue eso, ¿no? Como, pues, una necesidad de marcar su propia voz tan fuerte y al mismo tiempo no haberle dicho ayer al presidente, pues, velo por internet, ¿no? Quédate en tu sala. Como un montón de columnas dicen hoy, que no sea lo que se escuche, es un honor estar con Obrador cuando voy a presentar mi libro a manera de despedida también de mi vida pública. Entonces, como que lo primero que quería colocar ahí es como que noto mensajes distintos en la presentación del libro y en el libro per se. Pasando a lo que decías del rol de las primeras damas, creo que sí, digamos, hay un tema feminista justamente Perdón, de Luisa, sí, antes de que, si me permites, antes de pasar a eso, y también los señalamientos que ha habido respecto a la utilización, yo no lo vi, pero he recibido muchos comentarios en sí, YouTube y en Facebook por parte de la Secretaría de Gobernación promoviendo esto. Y
pues Sí. algunos de estos datos que dicen uso de recursos públicos para promover. Yo a veces me pregunto ya a estas alturas y en el tono de lo que tú dices, ¿habrá sido una decisión de ella? ¿Sido una decisión de gobierno? ¿Qué pensar de eso, Luisa? Pues mira, sí, lo de ayer creo que tiene esa parte del análisis que creo que es pertinente, porque efectivamente, pues, hubo vallas que se colocaron en un espacio que es público, ¿no? Hubo una transmisión desde una secretaría oficial, también desde canales públicos, hay que decirlo, ¿no? Es decir, efectivamente hubo una difusión de un ente que ha elegido no ser una persona funcionaria pública, ¿no? Entonces, creo que esa es una respuesta que la verdad tiene que dar el gobierno, efectivamente, ¿no? A criterio de qué se promocionan unos libros sobre otros. También pues era un día laboral y estaban ahí muchas personas que tendrían que Ujú. haber estado en labores públicas, ¿no? Entonces, creo que efectivamente esa es una parte de la conversación, pero no sé si, como que creo que esa respuesta que sería importante sin duda, porque siempre es importante cómo se usan los recursos públicos, creo que también nos desvía justo de una oportunidad de plantear algo que tú habías planteado que es muy importante, ¿no? Como ver a esta mujer despedirse de la vida pública con todo lo que significó su rompimiento con algo tan polémico como es la idea de las primeras damas. Digo, por ahí te argumentaría Martita Sagún, que ella tampoco quiso entrar en ese rol específico, pero bueno, no quiero entrar a hablar sobre ella. Eh, Sobre todo porque además el próximo sexenio de verdad termina de sepultarse la figura de primera dama, afortunadamente. Y creo que aquí hay como esas dos aristas, ¿no? El rol de la mujer en la vida pública, que creo que es muy importante, pero también lo que se le asignaba como tarea a esas mujeres, porque creo que eso ha generado un montón de distorsiones alrededor de otros sujetos, ¿no? De terceros, como son, por ejemplo, las niñas y los niños. Eh, Cuando fue todo el escándalo, ¿te acuerdas de que Mariana Rodríguez Cantú, la Ujú. influencer, empresaria y esposa del gobernador de Nuevo León, tuvo este permiso de fin de semana para Sí, llevarse, digamos, un permiso de convivencia con un menor, ¿no? Y bueno, el sí. tema no era tanto eso, sino la exposición en redes sociales. Me acuerdo que justo yo, en un ejercicio para un texto, escribí en Google primera dama DIF y salían, no te puedo explicar cuántas, ¿no? Presidenciales, de municipios, de estados. Es decir, Mariana es como la punta del iceberg más visible porque tiene muchos seguidores, pero la verdad es que usar a los niños para crear una imagen absolutamente machista de las primeras damas ha sido algo que se ha hecho en revistas del corazón, en eventos públicos, ¿no? Es como Mariana siguió una tradición, digamos, de asumir un rol de mujer que acompaña a un hombre de poder histórica en nuestro país, ¿no? El rol se trataba de tomarse fotos cargando bebés ajenos. Y a mí eso me parece súper problemático porque las niñas y los niños no son algo que se tiene que atender con caridad y con bondad, ¿no? Las niñas y los niños son sujetos de derechos que tendrían que estar con sus derechos resarcidos como una política de Estado que tienen que estar en manos de profesionales, ¿no? Como que en ese texto justo yo me planteaba, pues, ¿por qué no les damos seguridad? ¿Por qué nadie les da economía, no? Si cualquier cosa las primeras damas pueden hacer sin capacitación. Y lo grave de eso es que justamente aprendimos a ver a las niñas y a los niños cuyos derechos han sido vulnerados como alguien, pues como pobrecitos, ¿no? Alguien bondadoso tiene que ceder un poco de su virtuoso tiempo para atenderles. Entonces hay como Ujú. una doble perversidad, sí para el rol de la mujer, pero sobre todo para las infancias, ¿no? Para el DIF y toda la idea, la existencia mera del DIF, eso me lo dice mucho mi mamá que es abogada, es un recordatorio constante del fracaso del Estado en ese sentido, ¿no? De que por décadas hemos fallado para que las niñas y los niños estén con sus familias y resolvamos todas las situaciones que les separan por un motivo u otro, ¿no? Entonces creo que el hecho de que una mujer se haya negado a entrar en ese rol sí es por un tema, digamos, de problematizar a la mujer junto al hombre y el rol que debe asumir. Ella como que siempre dijo, yo tengo mi carrera de historiadora, que la verdad en este libro se escupe por todos lados, es muy impresionante, pero también es eso, es como problematizar el pasatiempo que se les dio como si efectivamente se tratara de algo que no hay que nomás atender por encimita o para la foto. Entonces creo que justo este momento parece algo como de, ay, es una presentación y otro libro de feminismo, pero tiene temas muy profundos para la sociedad mexicana. Ahora, Luisa, la ruptura de ese rol tradicional de la primera dama también implicó las críticas de quienes dicen, al mismo tiempo, no ejerció una función sugerente o de comentario al oído del máximo Ujú. poder político del país para atender temas
del feminismo verdadero, de las luchas y a veces la represión a las protestas feministas y otros temas, los problemas de los niños no atendidos suficientemente o no atendidos a veces adecuadamente en las instituciones de salud pública. ¿Qué pensar de esa decisión que al mismo tiempo hace que la esposa del presidente pueda ser incluso ahora una voz que yo no entiendo claramente cuando ella dice los quienes llegan al poder deben de escuchar más, deben de aprender a escuchar más? ¿Tú tienes cierta percepción de que hay una especie de reproche político, Luisa Cantú, a su propio compañero presidente? Creo que sí. De hecho, por aquí guardé una frase, pero la voy a buscar, que me parece Ujú. súper sintomática. En su introducción dice: "Mientras llega la paz", bueno, primero le llama a este sexenio, o eso puedo intuir, pues, por el contexto de la frase, meteoro, ¿no? Cuando pase este meteoro. Y luego sigue elaborando: "Mientras llega la paz", como diciendo, pues claro, en este meteoro, la turbulencia que es la gestión pública, deberé resistir. Y por eso decía lo de resistencia, porque al mismo tiempo cuando le dedica el libro a su hijo, le dice para el más resistente, ¿no? Como si, digamos que su labor en estos años fue el de resistir, ¿no? Como estar a la altura. Justo dice, estar a la mira, reservar mis palabras si no es preciso externarlas, tratar de comprender quién seré para entonces y quiénes seremos, porque hay un espacio y tiempo, y estos dos últimos cambian sin parar, y así. Bueno, primero escribe muy bonito, hay que decirlo, se la voy a dar. Ujú. Pero la otra es esto, hay como esta, como que todo el tiempo está diciendo, he estado resistiendo, o sea, como que guardarme también fue una forma de estar a la altura de lo que requería la circunstancia. Otra frase de esa misma introducción es, en un tiempo corto seré otra en el mundo, ¿no? Como que se ve que esto es una reflexión que sucedió a lo largo de los años, y lo que ella defiende, y que ayer también decía eso, es solo a veces se puede escuchar, a veces más bien se escucha mejor en el silencio. Y lo que dice es, estamos en medio de una época con muchísimo ruido en las redes sociales, un montón de plataformas y medios de comunicación, como que lo que dice es que haya muchísimas opciones para no guardar silencio no significa que haya que usarlas, ¿no? O sea, como que lo que dice es, estoy parafraseando, por favor, no quiero interpretar de ninguna manera las palabras de la doctora Beatriz, pero un poco lo que dice es, justamente aprendí a cultivar el silencio e incluso dice que está muy de moda estos retiros como de monjes y de ciertas personas espirituales y religiosas. Y ella dice, también se puede cultivar en uno mismo. Y cuando se cultiva en uno mismo el silencio, está escuchando y está aprendiendo. Creo que un poco eso es lo que trata de decir aquí, como que estuve en este periodo como casi religioso o filosófico de reserva, de escuchar, de no pronunciarme, no porque no tenga nada que decir, sino porque estaba atenta al entorno, ¿no? Y entonces ahí, a partir de eso, hace pues, reflexiones de un montón de cosas, ¿no? La introducción, la verdad es que, pues a mí me sorprendió el índice, no sé si lo has podido checar, pero o sea, empieza con reflexiones desde el individuo, para qué vivir, somos lo que pensamos, pasa ahí por una historia del lenguaje, luego del feminismo, le dedica todo un capítulo al silencio, a las circunstancias, al humanismo, ¿no? O sea, como que creo que más bien estuvo fuera de la esfera pública esperando o midiendo cómo iba a expresar lo que quería decir. Y lo que dice es, pretendo poner sobre la mesa pues un marco de reflexión, ¿no? Y de problematización de todos estos conceptos que están muy de moda. Creo que también es una especie de justificación, ¿no? Porque mucha gente, justo lo que decía es que no se pronunciaba suficiente esto que decías, ¿no? Que no hablaba Ujú. suficiente en ciertas circunstancias donde se hubiera esperado alguien con las características que ella misma se achaca, ¿no? Como el feminismo, por ejemplo. Efectivamente, este sexenio creo que le faltó mucho asumir esa bandera desde las máximas esferas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya cosas que también pueden ser políticas que le ayudan al feminismo, ¿no? O sea, creo que justo las transferencias sociales, por ejemplo, cuando los cuidados recaen en las mujeres, es una política feminista, porque inevitablemente cualquier política de cuidados que le quite peso a las mujeres que son quienes lo llevan, pues sí es feminista, ¿no? Pero el presidente se empeñó en no nombrarse a sí mismo así y no escuchar y aprender también un poco de esas voces, ¿no? Entonces, como que, pues siempre hay esta balanza que estuvo ahí, que se puede ver, y como que creo que ella trata de explicar o de justificar por qué no estuvo tan presente. Y la verdad es que yo ahí, haciendo un poco de memoria, muchas veces cuando sí se pronunció en redes sociales fue bastante problemático. No sé si te acuerdas por ahí un tema de estas protestas de niñas y niños con cáncer, como que Sí. hubo un par de momentos muy álgidos para ella en las redes sociales y entonces como que se retrajo mucho.
Sí, Y cuando creo que dijo es una aquello de yo no soy médico, a lo mejor usted sí, algo, alguna cosa por el estilo. sí, sí, sí. Después de haber criticado todas y todos el ¿y yo por qué?, ¿no? Ujú, El de ujú, Vicente Fox. Y ujú, sí, la verdad ujú. sí, un poco, pues, había ese paralelismo peligroso, digo, sin quitándole obviamente que ella justo no pidió el voto de nadie, pues sí se sintió como que pudo haber sido más asertiva, ¿no? En esa Sí, comunicación. Y también ella dice, pues, como que tengo derecho a existir desde la poesía, desde la filosofía, desde la historia, ¿no? Y hace ahí toda una reflexión interesante. Insisto, creo que a muchas mujeres les hará ruido también esto que dices y que me parece importante, yo no había visto, pues si eres una mujer en el poder, un poco por deuda y por incluso capacidad, te tocaría, ¿no? Aunque no lo hayas elegido, porque también lo que pone ahí todo el tiempo es como, pues a mí, ¿no? Yo justamente llegué aquí circunstancialmente, pero pues si circunstancialmente estás ahí y eres militante de estas causas, quizá es verdad que es un reclamo feminista que pudo haber por lo menos empujado ciertas agendas más, ¿no? Entonces, bueno, la sí. verdad es que ojalá tengamos esta conversación de nuevo más adelante ya con el libro completamente leído, pero sí yo Órale. siento que es una especie de explicación, quizá no pedida, ella dice es una despedida, pero creo que es más bien tratar de decir, bueno, esto estuvo pasando todo este tiempo, ¿no? Pues sí, Luisa, y sí, con gusto, cuando termines el libro, nos avisas y hacemos una platicadita para ver cuál es la percepción luego ya de haberlo leído. Y por otra parte, pues cierro, Luisa, comentando el hecho de que, pues también con una distancia física anunciada entre Beatriz y Andrés Manuel como pareja, ya que el 1 de octubre uno se va a su finca de retumbante nombre y ella se queda a seguir ejerciendo su trabajo como académica, como investigadora, y ha dicho el propio presidente de la República que estarán distantes, pero seguirán cuidando la formación de su hijo y que seguirán. No hay un divorcio legal anunciado, pero sí hay una distancia física y eventualmente, no sé, a lo mejor con eso vamos a ir cerrando esta plática, Luis, a lo mejor también una cierta distancia en la percepción del ejercicio político a lo largo de este sexenio. Pues mira, que lo anuncien hacia el final del sexenio, yo no sé si es porque, pues sí, efectivamente ahora el presidente ya no va a vivir en la ciudad y eso es lo que genera la separación, o sigue habiendo mucho miedo al prejuicio de nuestro país de lo que, ¿no? Debe ser una familia. Ujú, Creo que no es ninguna novedad, o sea, estaba, si te fijas así como esas columnas de que reflexionan sobre el amor y las relaciones, hay un montón de tendencias sobre parejas que no viven juntas y, ¿no? O sea, como que a mí eso no me hace tanto ruido, me hace ruido eso, como del tener que esperar a cuidar las formas todo un sexenio, un poco como lo que vimos el sexenio pasado, como de, bueno, es importante para la mexicanidad que haya una ujú. pareja presidencial, ¿no? Un poco también fue lo que se señaló con algunas candidaturas en esta última campaña, bueno, pasando por Claudia también, ¿no? Como el matrimonio es importante para la sociedad mexicana. Yo no sé si eso sea verdad o no, pero me queda claro que la conversación sí es súper vigente, ¿no? Em, entonces, bueno, creo que es un anuncio, no tan sorpresivo tampoco, ¿no? Por justo por lo pesado que debe ser un sexenio. Yo no me puedo ni imaginar, y creo que también por eso es interesante ver las memorias de cualquier expresidente y su Ujú. círculo cercano, que debe ser ese meteoro que ella llama, ¿no? Y Sí, entonces, pues bueno, este anuncio creo que nos es un espejo también, ¿no? De lo que la clase política a veces quizá cree que se espera de ella. Y bueno, es interesante porque justamente la política pública se diseña desde personas que tienen ciertos valores y también conocerlos me parece que es importante y problematizarlos, ¿no? Al final, su idea de familia, su idea de unión, de silencio, de ruido, ¿no? Pues todo eso inevitablemente pega en la manera en la que toman decisiones. Entonces, creo que también es sí. es súper interesante este momento para problematizar eso, insisto, a la luz de que ahora habrá un cambio de rol por primera vez en la historia. Entonces, será muy, muy interesante. Bueno, Luisa, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y quedamos emplazados para que cuando termines de leer, yo también haré lo posible este fin de semana de avanzar algo en la lectura y a lo mejor ya podemos platicar con más detalle de los puntos específicos del libro. Pero por esta ocasión, este primer adelanto, gracias Luisa Cantú. Al contrario, un placer como siempre, Julio, y pues perdón otra vez porque hablo medio chistoso, pero, No, pues, no, 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 te muy digo, bien. así es el dentista. Ni se Bueno, notó, pero además cada vez con más juicio, aunque tengas 2 muelas menos de juicio. Gracias, ah, Luisa. te agradezco. Un abrazo grande, Julio, a tu audiencia también. Hasta luego, gracias.